Muy buenos días para todos, para todas. Estamos a punto de comenzar nuestra sesión de JICA Chair. Muchas gracias por su participación. Este es el Centro del Japón, Premio Nacional de Arquitectura. Como ustedes saben, están en un edificio pensado, inspirado en Japón. Y para la sesión ha salido el sol, así que muchas gracias por traer el sol a la sesión hoy. Mi nombre es Carolina Blanco, yo soy profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, miembro del Comité del Centro del Japón y exalumna de la Universidad de Hokkaido. Hoy estaré moderando la sesión. Para abrir este espacio, quisiera que la directora de internacionalización de la Universidad de los Andes, Johanna Mick-Clausen, compartiera algunas palabras. Así que, bienvenida, adelante, Johanna. Hola a todos, es realmente un honor tenerlos aquí. En nombre de la Universidad de los Andes y del Centro del Japón, queremos darle la más cordial bienvenida a este encuentro. Hoy tenemos el privilegio de recibir a dos invitados excepcionales, cuya presencia nos enriquece y nos conecta una vez más con la historia y la cultura japonesa. Damos la bienvenida al señor Shinichi Kitaoka, asesor especial del presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, quien nos acompaña para compartir sus reflexiones sobre Japón en la historia universal. También nos acompaña y saludamos con gran aprecio al señor Taketo Fushimi, quien nos hablará sobre el centenario del gran terremoto de Kanto y la figura visionaria de Shinpei Koto, artífice de la reconstrucción de Tokio. El gran terremoto de Kanto ocurrió el 1 de septiembre de 1923. Fue uno de los desastres más devastadores de la historia moderna. Destruyó buena parte de Tokio y Yokohama, dejó a más de medio millón de personas sin hogar y marcó a toda una generación. Sin embargo, más allá de la magnitud de la tragedia, Kanto se convirtió en un referente histórico de resiliencia. La reconstrucción liderada por Goto incorporó ideas visionarias, calles más amplias para prevenir incendios, sistemas de transporte más seguros, espacios verdes para el bienestar de la ciudad y una visión que miraba hacia el futuro. Este proceso nos recuerda que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser puntos de inflexión para repensar la forma en que vivimos y nos organizamos. En Colombia enfrentamos también desafíos recurrentes: desastres naturales, reconstrucción de comunidades afectadas por la violencia o la pobreza y la necesidad de repensar nuestras ciudades para que sean más sostenibles y resilientes. La experiencia japonesa nos muestra que la reconstrucción no se trata solo de reemplazar lo que se perdió, sino de reimaginar y construir algo mejor, más seguro, más equitativo y más preparados para el futuro. Por eso encuentros como el de hoy son tan importantes para la Universidad de los Andes y para el Centro del Japón. Nos permiten aprender de la experiencia de otras naciones, encontrar puntos de conexión y pensar juntos en soluciones creativas para los retos que compartimos. Colombia y Japón han demostrado a lo largo de los años que el intercambio académico, cultural y técnico es un puente sólido que beneficia a ambas naciones. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por compartir generosamente su conocimiento y experiencia con nuestra comunidad. Su visita honrará nuestro compromiso con el diálogo intercultural y con el aprendizaje mutuo como pilares de una universidad abierta al mundo. Por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Johanna. Bueno, y hoy además tenemos el honor de contar con la presencia del señor embajador de Japón en Colombia, Masahiro Takasugi, quien desea saludarles, ¿cierto? Adelante, señor embajador, yoroshiku onegai itashimasu. Distinguidos señores y señoras, muy buenos días. Es para mí inmenso placer darles la bienvenida a la séptima edición de la JICA Chair o Cátedra JICA en la prestigiosa Universidad de los Andes. Me llena de orgullo participar en este evento que año tras año fortalece los lazos de amistad y cooperación
entre Japón y Colombia. Aunque Japón ha experimentado una modernización acelerada, este proceso no estuvo exento de dificultades y obstáculos. El análisis de estas experiencias, incluyendo los errores cometidos, puede ser sumamente valioso para otros países en desarrollo como Colombia. En un mundo cada vez más fluido e incierto, creo que las lecciones aprendidas de la experiencia japonesa, incluso de sus fracasos, pueden servir de referencia e inspiración para Colombia en su búsqueda de un desarrollo sostenible e inclusivo. Esta JICA Chair representa una valiosa oportunidad para compartir las experiencias y lecciones aprendidas del desarrollo económico y social del Japón moderno. No se trata de replicar modelos, sino de inspirar reflexiones e identificar soluciones innovadoras. Desde su inicio, la JICA Chair en Colombia ha ofrecido un rico programa de conferencias. Hemos tenido el privilegio de escuchar a distinguidos académicos y líderes de JICA, explorando temas cruciales como la modernización de Japón y su sistema educativo, el tránsito orientado al desarrollo, Japón posterior a la Guerra Fría, el desarrollo industrial de las pymes, co-creación de la sociedad y las ciudades del futuro y el envejecimiento poblacional. Este año continuamos esta tradición con la presencia del Dr. Kitaoka, expresidente de la JICA, quien nos hablará sobre Japón en la historia universal. De verdad, esta JICA Chair fue una iniciativa del Dr. Kitaoka, entonces presidente de JICA, cuando yo en persona estaba trabajando bajo su liderazgo en JICA. Su visión y compromiso fueron fundamentales para la creación misma de esta cátedra, un legado que continúa impulsando el intercambio intelectual y la colaboración entre nuestros países. Su conferencia, sin duda, será una fuente invaluable de conocimiento e inspiración. También es un honor contar hoy la presencia del Dr. Fushimi, profesor de la Universidad de Tohoku, quien nos brindará una perspectiva única sobre la reconstrucción de Japón tras el gran terremoto de Kanto de 1923, hace aproximadamente 100 años. Además, quisiera destacar el exitoso curso del CBU, Ciclo Básico Uniandino, titulado El espejo japonés, una mirada comparativa entre Japón y Colombia, que surgió el año pasado como una iniciativa de la JICA Chair. La participación de numerosos estudiantes demuestra el interés creciente en comprender las similitudes y diferencias entre nuestras naciones y en identificar áreas de colaboración mutua. Este año también marca el 70º aniversario del inicio de la asistencia oficial para el desarrollo de Japón y el 40º aniversario del envío de cooperantes voluntarios de JICA a Colombia. Estas son fechas importantes que reflejan la larga historia de cooperación y amistad entre nuestros países, basada en el respeto mutuo y el deseo de un futuro próspero para ambos. Estoy convencido de que las conferencias de hoy contribuirán significativamente al entendimiento de los retos de desarrollo y a la búsqueda de soluciones innovadoras para Colombia. Agradezco profundamente a la JICA, al Centro de Japón de la Universidad de los Andes y todos los participantes por su compromiso y dedicación a este importante evento. Que este intercambio de experiencias enriquezca nuestros lazos y contribuya al desarrollo social de Colombia. Muchas gracias. Domo, arigato gozaimashita. Muchas gracias por esas palabras, señor embajador. Solo un pequeño anuncio. Al cierre pueden degustar una mesita de café que nos ofrece JICA al final de la sesión. Y agradezco también a las personas que están conectadas de manera virtual y las invito a dejarnos preguntas y comentarios en el chat de Zoom.
Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a un selecto grupo que nos acompaña hoy en sala y cerrar presentando una corta biografía de nuestros conferencistas. Minasan, Colombia ni yokoso, kite itadaite, domo, arigatou gozaimashita. Kitaoka-san, asesor del presidente de la JICA. Tómate kudasai, Minasan, no. Fushimi-san, decano de la Escuela de Estudios en Políticas Públicas de la Universidad de Tohoku. Ono-san, secretaria principal de la oficina del presidente de JICA. Kato-san, encargado del Departamento de América Latina 5R. Yamada-san, representante residente de la JICA en Colombia. Kato-san, encargado de asuntos de cooperación de la Embajada del Japón. Asai-san, asesora de formulación. De formulación de proyectos de JICA en Colombia. Y Chiku-san también, Senior Coordinator de Cooperación Técnica de la JICA en Colombia. Estudiantes, docentes, invitados, colegas directivos y amigos del Centro del Japón, bienvenidos a esta cátedra. Antes de escuchar acerca de Japón en la historia universal, permítanme presentarles la eminencia que nos va a hablar sobre este tema. El doctor Shinichi Kitaoka es expresidente de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA. Ha sido embajador, representante permanente para Japón en las Naciones Unidas, es PhD en Derecho y Políticas de la Universidad de Tokio, se ha desempeñado como el rector de la Universidad Internacional de Japón y ha sido profesor universitario del Instituto Nacional para el Estudio de Políticas GRIPS, la Escuela de Derecho y Política de la Universidad de Tokio y la Universidad de Rikkyo. Ha escrito numerosos libros y artículos en japonés e inglés, incluyendo Self-Respect and Independence of Mind, The Challenge of Fukuzawa Yukichi, The Political History of Modern Japan, Foreign Relations and Domestic Politics, From Party Politics to Militarism in Japan, 1924-1941, Goto Shinpei, Statesman of Vision, Research, Public Health and Development, y Meiji Ishi no Imi, The Significance of Meiji Revolution, entre otros. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los cuales se destaca la medalla púrpura por sus logros académicos en 2011. Kitaoka-san, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Good morning, everyone. I'm afraid I have to start with the expression of my condolences of the unfortunate passing of a political leader in this country. I really hate political violence. I may not touch upon very much, but actually in the modern period of Japan, starting from Meiji Restoration to the 1930s, there were 5 important assassinations of the political leaders in Japan. Okubo Toshimichi, Ito Hirobumi, Hara Takashi, Hamaguchi Osachi, and Inukai Tsuyoshi. They are all strong supporters of the civilian control. And also they are supporters of the international cooperation, and they are all assassinated by the kind of radicals. As a result, Japan went into the militarization in the 1930s. Japan has been safe on this issue, but actually several years ago, former Prime Minister Abe was assassinated. Then it's a shock to me, because I had worked quite closely to Prime Minister Abe for some important issues, and also actually this JICA chair was started by myself with a cooperation from Prime Minister Abe. That's why I cannot go on without touching upon the importance of this, violence issue and so forth. When I heard about the peace process in this country, I just wanted to do, JICA should do something more to contribute to this peace process. And that's why I came here several years ago, and I started the Japan's cooperation in the area of demining, and which we had some experience in Cambodia, starting from 1992. And then now those teams which we
did together with the Cambodian people in since 1992, those people are now working in Ukraine to support Ukrainian effort against Russia. Because of that, JICA president, my successor, is now sanctioned by Russian Federation because according to Putin, JICA is supporting Ukraine. Okay, that's an honor for us. Okay, and then when I came here, I was very much impressed by the beauty of this city. I came to like this city very much. Actually, without any exaggeration, this city is based on a very good taste, beautiful, and also I could call it elegant. Believe me, I'm a great traveler. I have traveled to more than 120 countries in the world, and then I think Bogota can be one of the top 10s in those capitals. Now, without further delay, let me go to the issue of JICA chair. My talk is a little bit of an overview of Japan's modernization, or Japan's process, starting from the pre-modern time. Okay? No? Okay. Let me start with a very pre-modern time. Japan is in a broader sense in the area of a big Chinese influence, Sino-centric order, and which included today's Japan, Korea, Vietnam, and also including the Central Asian area. So from ancient time, China had a very strong influence over those countries. But Japan was the biggest among those countries in the area under Chinese influence. And also Japan is the farthest. Therefore, Japan could say no to China. And then Japan began to say that we are equal to China since 600 AD. So we have a long distance or a long history of claiming equality against China. And in the letter sent from Prince Shotoku to the Emperor of China, it is said that this is a letter from the country of, from the Emperor of Rising Sun to the Emperor of Setting Sun, which made the Chinese Emperor very angry, but China is very far from us. They could not do anything. In addition to that, certainly China is very big, but actually too big to be integrated into one civilization. And then China is a long and great civilization, but it was once occupied by Mongols, and also it was occupied by the Manchus, and also there are many periods of internal struggles. Therefore, we could make Japan could make a selective acceptance of Chinese civilization. When it is integrated and it is safe, then we could make a lot of communication with them. But when it is divided, we just stopped, and then the period of maturization of our civilization continued. Then, as a result, unlike the common sense, Japan has made very few Okay. Well, this is the letter I mentioned that Prince Shotoku sent to China. And then Japan sent a mission to learn from Chinese civilization when there was a what's that? Oh, okay. And then Tan. And as I said, so let me add also, there are older civilizations in the world than Japan, of course, Greek, Egypt, and many other kind of things. But when it comes to the continuity to present, the ancient Egyptian civilization has nothing to do with today's Egypt. And the ancient Greek civilization has nothing to do with today's Greek. And China has been divided and occupied, conquered by many tribes from other civilizations. So when it comes to the continuity of the civilization, Japan is probably one of the oldest civilizations in the world.
And one important thing is that, when Japan relatively control the relationship with China, when China is in confusion, it was a period of maturization of original culture. For example, in literature, in 8th century, some of you know the name of Manyoshu, which is literally translated 10,000 leaves. It's a collection of more than 4,500 poems, and which is a very big one. There's no bigger collection in the world than this one. And also, more surprisingly, those poems can be read and enjoyed by today's people. Even the junior high school student can enjoy. And also more than that, it includes the poems by not only emperor and empress, but also the commoners, farmers, the wives of farmers, which is really a kind of miracle in world civilization. In ancient period, there are many ancient literature, like in Greek literature, that most of them are the story of the heroes, men fighting, kings. Well, this is the essence of love of the people. Now, followed by this, then the Tales of Genji is another long love story written by a female author, which is probably the oldest novel written by a female author on love. Most of the stories are, as I have mentioned, on fighting and conquers. But unlike them, they are among them. I just would like to add this is the Tale of Genji from 11th century. Next century, or about at the same time, I know that you are very much interested in Japan's anime, manga, cartoons. But the origin of manga and anime can be traced back to this century. In the 12th century or so, there was a kind of art writing the pictures, showing the story has been started. So today Japan's anime has a long history in its background. Yes, you are better than you have a magic hand, As I said, there was a very few fighting between the continent and Japan. One case was a Mongol invasion into Japan, but though the Mongol expanded to almost all the world, but they were expelled by the Japanese soldiers. They are soldiers, bushi or samurai, and then they were effectively strong to expel them. Okay? And then next, followed by that, from the 15th century to 16th century, this is called as the Warring State period, in which many feudal lords competed each other, And then to this period, guns were brought by the Spanish and Portuguese. And then gun was used quite a lot because they are fighting so much. According to our estimate of the specialists, the number of the guns in Japan was more than any other country in the world at the time of, say, 1600. So Japan was the most militarist country at that time. So this is the time of the expansion of the Spanish influence to this continent. Also, the Spanish expanded all over the world to the Philippines, to Japan, and to other continents, most strikingly to this continent. Next one. And then that's warring time, warring state period was over by the integration by Tokugawa Ieyasu, who was the founder of Tokugawa Bakufu. And then he just, to the left is a picture of Tokugawa Ieyasu, who started the stable period of Edo system, which continued 260 years without big fighting in it. Do you know any other country or any other period in which more than 2 centuries continued without major fighting? It's a kind of miracle. So he just very effectively controlled the
the Japan, and then the essence is just I have to omit the details, but actually the essence was that there was a Kyoto resigning emperor. Emperor resigned in Kyoto without much power. He was a source of authority, but without much power. And then the real power was within the hands of a shogunate who resided in Yedo. So this kind of division of labor was one of the secrets of the continuity of the stable politics in it. Then another characteristic was the seclusion policy. Japan wanted to close its country, except for a few exceptions. And particularly, they wanted to protect Japan from the invasion from Western religious powers. But they wanted to make some trade. That's why the Edo government, the Tokugawa government, allowed only one country to be in Japan, which is the Dutch, Netherlands. Because Dutch people are more interested in money making than Portuguese and Spanish. They were very much wanted to bring Christianity to Japan, which Japanese people didn't like. Actually, to some extent, the Christian influence was quite much at that time. At the end of at the time of 1600, the population of Japan was roughly speaking, 10 million. Okay, among 10 million, 1 million was a Christian, so 10%. Now, the percentage of population of Christianity in Japan is less than 1%. So it declined sharply. Okay, let's go. So back to Dutch people are allowed to stay in a very small island named Rejima off the coast of Nagasaki, and they asked to come to Edo to greet the shogunate to show their obedience. Next one. And then during this period of stability, there was a materialization of culture went on. The ukiyo-e, which has world-class beautiful painting, which had a strong impact on the French Impressionist paintings. Next one. Also, this is the kabuki. If you have a chance to see kabuki on YouTube or television, I strongly recommend to see it. Kabuki is a beautiful combination of singing, dancing, and so forth. And then the important thing about ukiyo-e and kabuki are that they are the culture by the middle class, supported by the middle class. When you look at world history, most of the cultural kind of thing, opera, play, or literature, they are supported by the kings, aristocrats, or very rich people. Or they are the product of the common people. And if we can find out something similar to that, these are probably plays of Shakespeare in England. Okay. Because of this piece, there was a lot of development took place in Edo period from 1600 to early 19th century. And first of all, population grew it's not easy to estimate the population at the beginning of Edo period. Some people say 10 million or 12 million or 17 million. But it expanded quite a lot rapidly to mid-Edo period, 31 million. But after that, stagnated. Well, roughly speaking, as a pre-modern time period society, it was a gradual rise. And it was accompanied by the increase of rice production. Rice is the major product in Japan. Rice production and according to the rice production's increase, development, commerce expanded. Next one. Then the more importantly, the result was that the literacy rate went up. In the beginning of Edo period, the elite people, samurai people, they are not necessarily read and write. Because their major job was fighting, not writing. But toward the end of Edo period, there was no samurai who cannot read or write. Not only elite people, but also commoners learned how to read and write
and making some basic calculation. Otherwise, you cannot engage in business. You have to write a letter to make money back to us, or in order to engage in some small businesses, it was necessary. That's why it expanded to the point of, according to specialists, the literacy rate for Japan's adult male at the end of Edo period was around 30-40%, which is surprisingly high in pre-modern society in the world. Okay? But there was also negative legacy. While the peace continued, the level of military power declined because it was not necessary to fight each other. Therefore, when we compare the fighting in 1600 and the fighting in the late time of Edo period, there's no big difference. Next one. And then another negative legacy was the decline of navigation technology. Japanese people before Edo period could go to Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Philippines, but it was prohibited. They are not able to go out from Japan, therefore they had to be satisfied with the coastal shipping. Then there came American influence here. The American Matthew Perry was sent from the United States and came to Japan, demanding to open Japan. Because they wanted to have a base for the whaling over there. Then at that time, because Japan's navigation technology was the same or less or lower than early Edo period, they could not compete with them. But they found that immediately that we cannot win against them. So that they just finally conceded to make Japan open. Okay. Then I just omit the complicated process. The Tokugawa shogunate lost the power, and then the challenger took over the power. They are the most important people are from Satsuma or Kagoshima Prefecture, the southernmost area, and also the other, the Choshu, today's Yamaguchi Prefecture. They are closer to Dejima. That means they are closer, they are in advantageous position in getting the Western knowledge, Western technology, and the contact with the British people. And then Satsuma and Choshu were supported by the British, and then eventually they were able to break down the Baku government. It was done in, this is a picture of the declaration of the restoration of imperial rule. The far behind is sitting a very young Emperor Meiji, and then saying that we start the new government under the direct rule of Emperor. Then this was in 1868, but within 22 years, Japan came to open the parliament with the election. So how, this is a surprisingly, miraculously drastic change within starting from the, first of all, the clothes are different. So they have some strange hairstyle and then traditional wear, but now they are sitting in the morning coat and with just a traditional, ordinary hairstyle, okay? This is a picture of election. The election was, it was limited. Only 1% of the people could join and vote. But still, the distinction between the Bushi and the others abolished. Then even commoners could participate. And also in this election system, the former, areas, formerly the northeast area was defeated by the southwest area, very simply stated in Japan. But those people from northeast are also allowed to participate in politics, in election. And also, not only samurai, but also farmer could participate in election. That's a really surprising change. And then they just started a full-scale modernization effort, import
important thing was, say, for example, Tomioka Silk Mill, which was the 5th year of Meiji. They established a big, factory to produce good quality silk, because they calculate that silk may sell, with which we can make money. And then they just concentrated their effort and then invested. So this is now registered as a World Heritage, and it's still existing with a beautiful kind of thing. And also railways. The first railway out of West is probably Argentina or so, by the Western people. In Asia, the first railway was built in India by British. But when it comes to the railway built by those national people, that's Japan is first. And then it took a huge amount of money, but actually they did it. And then in education, they have certainly some basis of education, of teaching, traditional language, reading, writing, and calculation. But actually, they could change this to accept Western type of education. Okay? But still, Japan had a burning desire to be treated equally by the Western powers. And because of a couple of reasons, Japan had to fight against the war with China over the control over the Korean Peninsula. And then after that, in 1904 to 5, there was Russo-Japanese War. Then, by the way, I heard from Prime Minister Abe that Mr. Trump did not know Russo-Japanese War. Okay, I'm not surprised. But actually, without that means that he does not have any understanding of a complicated international relations in Northeast Asia. And then we could not expect appropriate policy from the lack of appropriate knowledge. But anyhow, and he, when Prime Minister Abe said, we once fought with Russia. Really? That's his answer. And also, and which one? We won, Abe said. Then, wow, gorgeous. That's what the response of Mr. Trump. Anyhow, then with those this is a decisive battle against Russia. Okay, next one. Up until then, Japan have been suffering from the unequal treaty from Western countries. For example, those people, foreign people who committed a crime in Japan are judged by the foreign consuls. Japanese judges cannot make a judgment over them. That was a very unequal kind of thing. Secondly, we cannot decide our tariff. Tariff can be decided by the foreign countries. Therefore, on those two major points, we are suffering a lot. We just wanted to overcome them and then to be treated equally by the Western powers. But this was a picture of a Paris Peace Conference. Then Japan proposed a very important proposal that is called as a Racial Equality Treaty. Every race has to be treated equal. That was a proposal of Japan, which was rejected by Woodrow Wilson. Okay, so the discrimination continued, and then this is the anti-migration law. In the criticism against Japanese migration to the United States started from the early 20th century, but in 1924, it was decided that the United States will not accept any migration from Japan. So it was very much frustrating in Japan. In this context, there were cut over, as I said, continuous assassination to the leaders who are supported to international cooperation, from right-wing nationalists who are very much angry against the unequal treaty, unequal treatment of the United Nations. 8 more minutes. Okay, next one. So as you can see, we know that
Colombia lost Panama in 1903. So instead of Spanish influence, now the American influence is expanding beyond Pacific Ocean and to this area. And then recently, when Mr. Trump said, he's very much willing to get Panama Canal to the United States, which is many people are surprised, but actually this kind of arrogant approach is very familiar to us. You know very much about that. So from the turn of the century, the American influence is very much expanding. Then this is also the time of start of diplomatic relations between Japan and Colombia. From 1990, blah, blah, blah. Okay, next one. So it is accompanied by Japan's migration to Colombia, and then though a little bit fewer than the migration to Brazil and Peru, it is also important. And then unfortunately we went into the war. Japan started a foolish war against the United States. Then, but actually after the war, we just restored our relationship. Okay. And on the part of Japan, Japan went on the war and then started a war against the United States and then had to surrender in 1945. Then occupation and independence. The Japanese leaders are punished, blah, blah, blah. Okay. And then Japan returned into the international community in 1951, Summer's Peace Treaty. And then Japan was accepted at the United Nations in 1956. Okay. At that time, Japan was devastated. Japan was very poor. There were many people dying in 1945 of hunger. And then Japan borrowed a lot of money from international community. So now Japan is a big donor, provider of the ODA, but Japan was acceptance. Japan accepted a lot of money, and then by which we mainly used for the infrastructure, build, and then and also at the same time we had to pay money back to the Western Southeast Asian countries which we invaded, and then partly by coincidence, we did our reparation by building infrastructure. So this is the first bill in Burma, or today's Myanmar, Baluchan, and then Japan's infrastructure building in Southeast Asia was as a result very successful. And then Japan's reparation was continued by Japan's ODA. And mainly, we built a lot of infrastructure over there, roads, harbor, railway, blah, 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 on which Japan's business went on. Without appropriate, infrastructure, no business can go. How come any company may go to the city where no drinking water is available or electricity available? But it was already provided. And then after about time, Japan joined the United Nations. The period of Japan's diplomatic policy from 1945 to 1950 up to independence, the Japan's policy was roughly summarized as a Yoshida Doctrine, named after the Prime Minister Yoshida, who led Japan in early period of Japan's recovery. He just focused on economic development, and they wanted to avoid any military responsibility. He wanted to suppress the military preparedness to the minimum. But actually, the reality is that there was a Korean War broke out in 1950, and then the United States changed their policy
to make Japan demilitarized, remilitarized again. But Yoshida stubbornly rejected. No, we are poor enough. We do not have enough money to make a rearmament. But this was when Japan became independent in 1952. It is strange to have an for an independent country to have no military forces at all to defend itself. Therefore, some effort was done to make, Japan-U.S. relationship more equal. At that time, U.S.-Japan Security Treaty, which was concluded in 1951, has a very strange essence. Japan proposed a basis to the United States. United States accept without any obligation to defend Japan. So this is a very one-sided, unequal treaty. And then Prime Minister Kishi in the late 1950s wanted to change this so that Japan can become a little more normal power to make the Japan-US relationship as a little more equal. But unfortunately, Kishi was a former minister of Tojo cabinet that started the war. So that was regarded as a very dangerous way back to the former war period. And there was a massive demonstration against that. Then Kishi had to down. Then Japanese politics returned to Yoshida Doctrine, concentrating on economic policy without paying much attention to the security, military responsibility. Then a little bit later, in the 1980s, there was a rise of Mr. Gorbachev in Russia, and then Soviet Russia is becoming a less dangerous country from a viewpoint of the United States. So then what's the most important or dangerous enemy? Some American people began to regard Japan as the biggest threat to the United States in its economy. This is a picture of American people destroying Japanese automobiles. Even today, Mr. Trump is complaining that when he visited Japan, he could not see any, American cars because they do not fit into Japanese geography. So Mr. Trump's mindset is as old as in 1980s. Okay? As I said, this was a friendly relationship between the US and Soviet Russia. And then the Gulf War was a big shock to Japan. In 1990, the Gulf War took place. Japan depended a lot of oil from that area. And then the Saddam Hussein's invasion into Kuwait was criticized by almost all the members in the world. But Japan was unable to do anything because of the, constraints Japan imposed to itself. Japan decided that Japan's self-defense forces should never go out, and then Japan's budget should be under 1%. Japan should not do any military-related research, or Japan should not export any military weapons. Therefore, Japan's military industry, military research was kept minimum. That's why Japan was unable to do anything in the Gulf War. Since then, Japan started gradually to become a bit normal peace-loving country, starting from participation to peacekeeping operation and blah, blah, blah. And then quite recently, in the mid-1910s, let's go to the next one. Yes, those Japans are changed from the very peaceful countries without doing anything. Then, on the other hand, Japan's international environment has been becoming worse, with typically the rise of missile and nuclear weapons in North Korea, and then Chinese expansion into the territorial sea, and also Chinese expansion to the South China Sea. Then Japan has been gradually lifting self-imported restrictions.
no dispatch of self-defense forces, but now Japan has been dispatching self-defense forces to some peacekeeping operation, as well as the counter-piracy activity in Aden Bay. Also, Japan started to export weapons. Recently, Japan has successfully made a contract with Australia in exporting cruisers. Because Japan once, did not export any weapons, that means that for Japan's military industry, the only customer was self-defense forces. That's why Japan's military industry declined. Nowadays, almost everything is for dual use. There's no clear-cut distinction for the goods for peaceful purpose and military expansion. For example, how much United States profited from the research in NASA, okay? And also the internet, which is indispensable for today's civil society. It is a product of military research. So we have to do some kind of military research. Also, we have to export some weapons to the countries, democratic and also good countries. Now Japan is changing to that direction. Okay, it was mainly done by Prime Minister Abe, and then I had worked with him closely on these changes. And also Japan, not only focusing on Japan, but also Japan had to say that free and Indo-Pacific Ocean is important. Up until then, Japan's diplomacy has been focusing mainly on the United States and also with the Western advanced countries. But according to Prime Minister Abe said that the area, Pacific Ocean and the Indian Oceans are becoming one. We have to make it free and open so that we can engage in trade. And then at the same time, and then quad picture. Next one. Okay, this is fine. Okay, together with this, Abe proposed, so-called FOIP, Free and Open Indo-Pacific, is a concept which was supported by Obama, Trump, Biden. I don't know any other important concept which was supported by those competing presidents. And that's why how it was widely accepted. At the same time, TPP, in the trade negotiation, Japan just, when from TPP, United States decided to withdraw. But Prime Minister remained and tried to continue this one, and now CPTPP is now expanded. I really hope that Colombia can be accepted to this TPP. This is important, for example, when Mr. Trump is using tariff as a weapon, okay? But the America first, or also Mr. Putin has a Russia first. China says China first. India may be thinking India first. And then this is a very dangerous concept because, in this concept, this is, the result is very clear. The stronger will win, the weaker will lose. Is this a fair society in the world? No, I don't think so. It's important. The principle of the United Nations is, for example, every country is equal. We have to cooperate for good purpose. But now the big countries like Russia and United States and needless to say China are going away from this principle, focusing on their principle. If rule of law is lost, that can be substituted by the rule by power. Then in this situation, it's clear that the stronger will win, the loser will perish. And then Japan's approach is very different. Let's create an area in which we can cooperate each other. The core area is a trade. This is what we have to do. Therefore, it's Japan's responsibility
to work together with the like-minded countries that is committed to freedom, democracy, environment, rule of law. In that sense, Colombia is a very important partner to Japan, as well as other Latin American country. That's why I really hope that we can, there's a big room for Japan and Colombia to cooperate each other. Next one. This is the end. This is the end. Okay, yes. So as I said, I repeat, Japan is gradually becoming a normal peace-loving country. And then Japan's responsibility is how to embrace the developing countries and support for multilateralism. Multilateral system is important. You know, this is quite opposite to the trade war, tariff war system. So I don't know if Japan can do enough, but in order to do that, the cooperation with the major countries is very different. Japan should also talk to the big developing countries like Brazil, Turkey. These are very friendly countries to us, Indonesia. And also we have to embrace smaller and the weaker countries in the time when Mr. Trump is cutting the budget for the public health and others. So if we lose the system of based on the rule of law, the world will go into the confusion, and then I believe that the United States will change their policy in the future. Well, I don't know how long, how many years it's necessary to do that. Therefore, we have to continue to support multilateralism together with like-minded countries. I think that from my viewpoint, that Colombia is a very important partner to that goal. So this is about it. So thank you very much for your attention. どうもありがとうございました。Thank you so much. Creo que el mensaje es muy importante. A veces no nos damos cuenta qué tan interconectados estamos a nivel mundial y cada crisis, cada reflexión, quien no aprende de la historia está condenada a repetirla, sabemos. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre el siguiente tema ya con el post-terremoto y cómo hizo Japón para plantear la transformación de la ciudad de Tokio. Nos vamos a devolver 100 años en la historia y quiero presentarles entonces al doctor Taketo Fushimi, que nos va a hablar al respecto. Es el decano de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Tohoku. Es profesor de la Escuela de Derecho de la misma universidad. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho y Políticas de la Universidad de Tokio. Su área de investigación se expande por las ciencias sociales, las humanidades y la política pública y ha investigado diferentes temas asociados desarrollando hipótesis sobre el papel de los partidos políticos durante las crisis económicas en Japón contemporáneo, entre otros temas de interés que ha explorado en libros y artículos científicos. Hoy nos hablará sobre el gran terremoto de Kanto, Goto Shinpei y la reconstrucción de Tokio, cuya tragedia ocurrió hace ya, como les dije, hace 100 años, un poco más. Sin duda marcó un hito en las políticas de desarrollo de Tokio y en general de Japón como uno de los países mejor preparados y resilientes frente a los desastres naturales. Fushimi-san, dozo, yoroshiku onegai itashimasu. Muy buenos días. 伏見武人と申します。Me llamo Taketo Fushimi. これから30分間お話し Bueno, durante 30 minutos siguientes yo voy a hablar. 私は初 Está めてコロン haciendo ビアに eco. Bueno, yo he visitado a Colombia por primera vez. Es que no está muy, muy harto el sonido de mi voz y no lo escucho.
Bueno, yo he venido a Colombia por primera vez. 楽しい経験で Bueno, para mí es una experiencia maravilla y estoy un poco nervioso. Bueno, voy a hablar sobre el gran terremoto de Kanto que ocurrió hace más de 100 años. Fue ocurrido en el año 1903, causando grandes daños a la sociedad de Japón. Y entonces yo quiero hablar de esa experiencia de Japón. Y primero quiero hacer una autopresentación. Yo nací en 1979, tengo 45 años. Ahora vivo en Sendai, es un poco norte de Tokio. Ahí resido desde el año 2011. Y este es el nordeste de Japón. Y ahí se encuentra la Universidad de Tohoku. Esta Universidad de Tohoku es un sitio donde trabajo ahorita yo, y Tohoku tiene un significado especial. El señor Kitaoka habló que en 1868 a 1869 hubo una gran guerra llamada Bosim. En esa guerra, Tohoku es la región perdedora, y entonces en Tohoku significa un perdedor, tiene ese significado o tiene ese matiz. Y después esa región, por ser tierra perdedora, se convirtió en una región retrasada económicamente. Sin embargo, de ahí han generado muchos líderes políticos y sociales importantes. Hoy quiero hablar de Shinpei Goto, es uno de los líderes también nacidos en esa zona. Y bueno, veniendo de Japón, me sorprende la altura de Bogotá sobre el nivel del mar. Y yo utilizaba oxígeno porque me dificultaba un poco la respiración. Y que para mí o para muchos japoneses es sorprendente ver una ciudad tan desarrollada en esa altura. Y bueno, en el año 1538, Colombia convirtió nuevo reino de Granada. Y aquí muestra una foto yo tomé en vacaciones de verano. Esta es una estación situada en el sitio más alto de Japón, pero sin embargo se encuentra en la altura de 1345, o sea, mucho o menos alto que Bogotá. Bueno, perdón, un momento. Primer ministro enviado de Japón, actual equivalente a embajador, Yoshio Iwate, eso escribió un informe en 1935. Él escribió que encuentra una altitud extremadamente alta y aire es escasez y se dificulta respirar y se generando un poco la depresión. Y entonces reclamaba y insistía la dificultad de trabajar ahí. No solamente el señor Iwate, no, o el ministro enviado de Estados Unidos, William Lindsay, también expresó algo parecido. En su libro, también él hablaba de trabajar 4 horas al día, era su límite. Trabajar más de esa hora causaba pérdida de apetito e insomnio. Y así que para el diplomático estadounidense fue una situación bastante severa a trabajar en Bogotá. Pero comparando con Bogotá o muchas ciudades de Colombia, por ejemplo, las ciudades de Japón se encuentran en el nivel del mar. Por ejemplo, Tokio también está situado cerca del mar, se encuentra casi a ras del nivel del mar. En 1103 se estableció el gobierno militar de Edo, o sea, shogunato. Es el mapa antiguo de Edo.
y ahí pasa el río Sumida, Tama y Arakawa, son tres ríos grandes y que donde pasa tres ríos grandes se formó la antigua Tokio y Sendai también que anteriormente la gente vivía en las zonas montañas, sin embargo, a la medida que se ha ido desarrollando el país, comenzaron a vivir las zonas cercanas al mar y también se construyeron castillos en esa zona. Bueno, sí, y pensamos la ciudad de Japón, tenemos que pensar también en relación con el mar. 1859 se inauguró el puerto de Yokohama. Yokohama está un poco alejado de Tokio y porque había un grupo nacionalista que se oponía a abrir el país y por lo tanto no abrió ese puerto justo en la capital Tokio, sino en una ciudad un poco alejada de Tokio, Yokohama. Y por lo tanto el costo de transporte de las cosas de Yokohama a Tokio o fue muy elevado o fue problemático en esa época. Y por lo tanto, entre Yokohama y Tokio fue conectado por un canal. Ese canal fue construido justo después de la apertura de ese puerto. Y hablamos de Shinpei Goto, fue alcalde de Tokio o de 1920 a 1923. Ese es plan que no materializado de la moderación de la bahía de Tokio. Y porque alrededor de la bahía de Tokio el mar es no profundo y por lo tanto no puede acercar buques grandes y por lo tanto ahí y pensó que rellenar esa parte y construir un gran canal. Eso no fue materializado, pero fue gran propuesta esa época. Y bueno, hablamos de Shinpei Goto. Ese Shinpei Goto tuvo una relación profunda con Colombia también. Entre Colombia y Japón fue establecido el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y luego 1934 en, en Colombia fue establecida a la Embajada de Japón y viceversa. Pero Shinpei Goto ahí y tuvo mucho que ver en el establecimiento de las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, Shinpei y Goto fue nombrado como ministro de Comunicaciones y en su mando se estableció la ley de subvenciones para las rutas oceánicas. Y bajo esa ley se estableció la ruta de navegación que conecta a Japón a Latinoamérica, pasando por el Pacífico. Y entonces, sin pasar por el Atlántico, eso permitió a Japón llegar a Latinoamérica por el Pacífico. Y además de eso, a través de documento diplomático, se supo que en 1918 Shinpei Goto fue nombrado como ministro de Asuntos Exteriores y esa época Luis Carlos Corral fue nombrado como cónsul honorario de Colombia en Japón. Y así que ese señor Luis Carlos fue el primer diplomático residido en Japón.
Y la opinión de Goto sobre Colombia fue la siguiente: la tierra es muy fértil en minerales y también es apto para agricultura. Si invierte en capital y mano de obra, impulsará el desarrollo en el futuro. Y así y que por la orden de Goto en Colombia fue establecida primera embajada. Y eso también ocurrió en 1905 y también 1914 comenzaron ese movimiento para establecer de misiones diplomáticas en diferentes países, pero no fue fácil. Y bueno, ahora entramos en el tema central de esta charla. Y es el Gran Terremoto de Kanto. Gran Terremoto de Kanto ocurrió 1 de septiembre de 1923 al mediodía. Su magnitud fue 7.9 según la escala Richter y causó más de 100.000 muertos. Es el más grande desastre que ha causado el mayor número de muertos. Aquí y hay Palacio Imperial. En el lado este se generó más muertos. Y la característica de este desastre es que ocurrió como al mediodía, entonces la gente utilizaba fuego para preparar almuerzo y la gente se escaparon de las casas o de edificios y se unieron en parque, pero septiembre es época de tifones o huracanes de aquí y entonces ventea muy fuerte esa época. Y por lo tanto con el viento y fuegos que quedaban, se generaron incendios en muchas partes de Tokio y ese incendio ocasionó este número grande de los muertos. Entonces, Shinpei Goto se enfrentó con el reto de restaurar Tokio desde ese estado desastroso. Bueno, Shinpei Goto al día siguiente del gran terremoto fue nombrado como ministro del Interior y también además fue nombrado como presidente de la Agencia de Reconstrucción de la Capital Imperial. Y en poco tiempo tuvo que establecer un plan de reconstrucción. Y entonces, ¿cómo fue ese plan de reconstrucción? Bueno, en el lado derecho muestra un plan de restauración y primero en ese gran terremoto había mucha gente que no podía escaparse y porque no había vías desarrolladas en su época. Por lo tanto, primero enfoque fue desarrollo de vías principales porque en Japón había sedes militares y Palacio Imperial, anterior centro de shogunato, entonces las vías eran angostas para evitar cualquier riesgo de ataque a Palacio Imperial. Pero si miramos desde el punto de vista de seguridad, en caso de desastres, esas vías angostas son difíciles. Por lo tanto, pensó Shinpei Goto pensó ampliar esas vías y luego construir, desarrollar parques, porque parques se convierte en caso de desastres en sitio de encuentro o sitio de evacuación. Y luego es que hay ríos en Tokio, entonces también pensó construir puentes más amplios y sólidos y que así desarrollar vías principales y construir parques y puentes. Ese resto todavía se pueden observar en Tokio actual. Esos son tres puntos importantes cuando uno piensa desarrollar una ciudad. Y también mire esta zona que son cuadriculadas, ¿no? Las vías están desarrolladas cuadriculadas.
Eso era primer proyecto de reajuste de terreno, se realizó ahí, porque anteriormente los terrenos eran divididos en parcelas muy grandes, pero ahí se introdujo el concepto de reajuste de terreno para convertir esas parcelas grandes en parcelas bien definidas. Y que ese concepto fue aprendido por la gente de Colombia en Bogotá y Medellín. Y también he escuchado que ya se han realizado muchos proyectos y en base con el concepto de reajuste de terrenos. Y por lo tanto, bueno, quiero destacar dos aspectos, ¿no? Como característica de ese gran terremoto de Kanto. Bueno, perdón, salté. Hay otro. Cuando produce un desastre a gran escala y que por supuesto se generan desastres y generan grandes daños, pero eso también se convierte en una oportunidad de construir una ciudad mejor, más resiliente. Pero la política de Goto no siempre fue apoyada, sino también recibió muchas críticas porque la gente criticó porque parecía que Goto como que estaba aprovechando esas desastres. Y por eso presupuesto inicial que requería para restauración era alrededor de 1.000 a 1.300 millones de yenes, pero por la crítica de la gente se tocó reducir a 470 millones de yenes. Y bueno, ahora sí quiero hacer un resumen. Primero, cuando hubo ese desastre, a través del desastre se transformó la ciudad de Tokio construyendo la base de infraestructura que se mantiene hasta ahora. Y también Goto tenía una visión aún más amplia. Entonces, ¿qué oportunidad se perdió por no haber materializado el plan de Goto? Ese es un tema de investigación que nosotros estamos trabajando. Bueno, a mí me falta oxígeno, que también me da más sed. Bueno, otros 10 minutos, por favor, tenga paciencia. Sí, así está bien. Los japoneses nos ponemos nervios, señor Kitaoka, es excepcional. Bueno, yo quiero mostrar ese tema. Estoy trabajando estos últimos 2 años. En el año 1923 ocurrió ese gran terremoto de Tokio pero después de 100 años se encontró el plan de nuevo metro, pero ese plan tampoco ha sido materializado. Ahí se encuentra la estación de Tokio actual y se ven esas líneas cruzadas. De ahí a 360 grados se expande líneas de metro. Eso era plan que planteaba el Shinpei Goto en esa época. No sé si ustedes han ido a Tokio, pero este plan es completamente diferente que el estado actual. En el lado izquierdo muestra líneas de metro de Tokio actual. No tiene esta forma, ¿no? En el lado derecho no fue materializado y luego, después de sobre todo la Segunda Guerra Mundial, muchas líneas de metro fueron desarrolladas de esa forma. Bueno, estas líneas de metro que hay y metro de Tokio privado y hay líneas públicas también. Líneas públicas, trazado de líneas públicas se parece
obedecen un poco a lo que planteó Goto en su época, más o menos esas líneas cruzadas. Pero metros privadas tienen otros trazados. Hay dos estilos importantes. En su época, en la época de Goto, había dos diagramas importantes. Goto planteaba en el lado izquierdo es de Alemania, diseñado por un alemán, pero Japón introdujo después este diagrama de Turner y por ejemplo la línea Marnucci pasa de esa manera como circunvalar. Y hay ventajas y desventajas, ¿no? Cada estilo. Por ejemplo, Petersen concentra y genera como hub, ¿no? Y entonces ahí, y cuando hay una concentración de la población en hora pico, ese diseño es ventajoso. Por ejemplo, la ciudad de Osaka, la segunda ciudad, tiene ese estilo, pero esto es de Alemania. Pero sin embargo, en Alemania, Berlín de Alemania o París de Francia, en la ciudad desarrollado en el interior del país, no cerca de la costa. Y entonces las ciudades interiores tienen forma circular y se pueden desarrollar a 360 grados. Sin embargo, Tokio está al lado del mar y por lo tanto no puede ser circular completo, sino medio círculo. Y por lo tanto, Estados Unidos o Japón, que muchas veces tienen ciudades desarrolladas al lado del mar, tiene esa forma, porque por el mar no puede hacer completar ese círculo, y sino medio círculo. Y en caso de Tokio, la mitad del sur está en el mar. Por lo tanto, se consideró más adecuado introducir el diagrama de Turner. Por eso, por ese fracaso, Goto se encontraba en una situación difícil, porque él buscaba lo ideal y quería introducir Peterson, pero no pudo también construir y tener consenso en el tiempo, y por lo tanto ese plan de metro de Goto no fue materializado. Y después, en el año 1923, se inauguró el primer metro de Japón, es línea Ginza. Y así en Japón, después de 10 años, se han descubierto muchos materiales que ha salido a la luz, nueva historia que no sabíamos. Eso es el motivo que me impulsa a aprender más sobre la historia japonesa. Bueno, por último, también quiero hablar de la relación que tuvo ese gran terremoto de Tokio con Bogotá. Hubo un señor llamado Jorge Ryoji Hoshino, no sé si ha escuchado ese nombre. Ese señor nació en Isla de Hachijo en 1898 y en 1921 llegó a Bogotá. Y comenzó a importar de Japón algunos materiales. Y sin embargo, en 1923 ocurrió ese terremoto o gran terremoto de Kanto y se desconectó desde Japón. Y esa época él tenía 25 años y entonces, después de ese terremoto, él comenzó a dedicarse a jardinería y construcción y se casó con una señora colombiana. Y en 1936 fue nombrado como profesor del Instituto Nacional de Educación. Sin embargo, entre 1944 y 1945 estuvo detenido por la Segunda Guerra Mundial. Después, en 1948,
Y él comenzó a trabajar en el Instituto Universitario Nacional de Ciencias y se relacionó, tuvo relación en el diseño de muchos sitios famosos de Bogotá, por ejemplo, Avenida de las Américas, árbol frente del Museo Nacional, están sembrados unos árboles, ¿no? Eso todavía quedan hasta la actualidad. Y también en 1930, en la Casa Bolívar, él trabajó en paisajismo o de jardín de Casa Bolívar. Y por esos hechos, el gobierno de Japón lo condecoró en el año 1969. Así que ese gran terremoto de Kanto generó, o este señor se convirtió en una oportunidad para el señor Hoshino de tener más relación con Colombia. Y por lo tanto, esa vida también nos enseña a que la vida está llena de oportunidades y también misterios, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Qué pena que extendí un poco más tiempo. Domo arigatou gozaimashita. Totemo omoshirokata. Iroiro na information. Creo que no sabíamos, ¿no? Mucha información. Fue muy interesante. Vamos a hacer tal vez un par de preguntas, algo rápido. Entonces invitaría a, tal vez, María José, cuéntame si lo sentamos aquí al frente, ¿cierto? Para que, no sé si en sala alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo un par de ideas, pero si hay preguntas en la sala, deberíamos aprovechar que tenemos esta oportunidad. Va a ser algo rápido, corto y estaremos cerrando. Entonces, Kitaoka-san, Fushimi-san, dozo, suate kudasai. So, Kitaoka-san, I want to ask first in Spanish, and then I'll repeat the question for you. Entonces, la pregunta que yo tenía es, ¿cuál es el interés estratégico de cooperación de Japón en general en Latinoamérica y en el caso particular de Colombia? Entonces, Kitaoka-san, could you tell us what are Japan's strategic cooperation interest for Latin America in general and for Colombia in particular? What would you like to highlight? I don't know anything about Japan's strategic interest decided by the Foreign Ministry or the Prime Minister's office. It's in Japan, many things are quite ambiguous, and then depending on the leadership of the Prime Minister, and I just touched upon the role of Prime Minister Abe. He is in his case, it's rather clear. He had some idea about the global issue. And then the other prime minister have paid attention to the relationship with the United States only. But as a whole, we are having a couple of combinations. JICA's approach is somewhat different from the government as a whole. JICA's approach is a little more consistent, and then we are helping each other. JICA's approach is, by the definition, our approach is to the developing countries, okay? And then development has to be done in a very patient manner, in the long run. We cannot get any quick result. So, in the case of, let me also, I can speak about the individual policy of the Prime Minister, but let me focus on the JICA's approach. JICA has, roughly speaking, two focus. One is infrastructure building, which will benefit to many, many people. The other is a kind of human development, like, health, hospital, water, education, blah, blah, blah. We believe that nation building is people building. Unless we educate the people, we cannot expect a nation development, because
it's a case of Japan. Japan did not have many resources. That's why we invested on education. Therefore, we think that education is very important. But at the same time, Japan paid enough attention to the basic infrastructure in Japan. So that these are the two pillars for us. And then, there are some conditionalities. First of all, stability of the nation. Okay, unless the recipient country has a stability of something, we cannot make a big cooperation. And then until there's some condition of a financial situation, we cannot give a big lending. This is related to the financial conditionality. So for example, the big disease, big demand is in Africa, but there are not so many countries in Africa which they can accept our loan or investment. Therefore, that's why our development was more successful than any other region than in Southeast Asia, which is closer, and then they are relatively stable, and with some clever leaders, and then the distance is not so bad. Therefore, the government was willing to invest. But our success in Southeast Asia has to be expanded. Also, is now expanding toward South Asia, like India, Central Asia, and then to some extent Africa. But at the same time, Latin America is very important in the sense that most of the Latin American countries are committed to the basic principles we committed, like democracy, freedom of speech, rule of law, environment. On these points, Latin American countries are very important partner for us. Colombia is one of the most important countries in here. Thank you so much. I would like really to highlight two things that Mr. Kitaoka is telling to us. First of all, nation building is people's building. Creo que eso va muy atado a lo que estamos convencidos en la Universidad de los Andes en términos de formar personas, formar carácter, formar ética, rule of law, ¿no? Un país que respeta sus leyes, un país que estudia, que trabaja para hacer un futuro, me parece hermoso. En el caso de la JICA no es solo la infraestructura, sino la construcción también de comunidad, ¿no? Human construction. Very, very important message, Dr. Kitaoka. I don't know if alguien en el público de pronto tiene alguna pregunta. Claro que sí. Okay. Sí, muy buen día para todos y todas. Quiero confirmar, ¿traduzco al español, perdón, al inglés o le traduces en japonés? You're listening to Keiko-san. Kikoemasu ka? Daijoubu. Okay. Yo participé de uno de los programas de JICA en el tema de educación inclusiva. Allí logramos detectar que efectivamente Japón en temas de educación ha avanzado bastante y que le puede aportar a Colombia parte de la experiencia que ha tenido frente al modelo que hoy vienen desarrollando allá. Pero también se pudo establecer el tema de la educación inclusiva, donde todavía existe una incipiencia en ese desarrollo, ya que se firmó el tratado con la UNESCO, pero no ha habido un gran desarrollo en eso. Colombia ha avanzado bastante, especialmente Bogotá, en temas de educación inclusiva. ¿Cómo han pensado ustedes en seguir generando esa cooperación donde nos beneficiamos tanto Japón como Colombia de esos conocimientos que ustedes tienen y de los que tiene Colombia para podernos enriquecer mutuamente? Not saying that Japan's education is good for everything. There are all many shortcomings in Japan's education system, but a couple of good points which are not easy to be found in other countries. One is that I can give you one example. I was several years ago approached by the president of Egypt. He wanted to build
the elementary schools based on Japanese model. And then I asked him back, do you know that in Japanese elementary schools, kids can have to keep up the floor, clean up the floor? And he said, indeed, he wanted to make the student do that. And actually there was some resistance from the parents of the kids in Egypt. They said that, do you mean that my kids have to clean up the floor? But actually, the kids try to persuade their parents, saying that no, school is important, school is for everything. We have to do much a lot. This episode shows that in many countries, education is divided by the class or wealth. And then Japan's education is very much egalitarian. Everyone do the same together. And this is some appeal to some countries. In some areas like Middle East or some Africa, they are very happy to accept Japan's model. Also, another thing is that we provide a school feeding. In Africa, not many students can eat 3 times a day. So we try to provide a school feeding. Then in order for the kids, in very poor countries, kids are the labor force. They don't like the parents do not like them to go to the school. But because, the food is provided in the school, they are willing to go to the school. So this means that, by providing a school feeding, the education level may go up, and also nutrition may go up, and also they are not exploited by the parents. So overall, I think the school feedings are very good, can provide a very good basis for the society. These are something we should provide more into the international community. Thank you. Buenos días a todos y muchas gracias por este espacio y bueno, bienvenidos a Colombia. Tenía una pregunta respecto al terremoto de la zona del área metropolitana de Tokio. ¿Se están traduciendo bien? Yo tuve la oportunidad de visitar el Centro de Experiencias de Desastres de la ciudad de Tokio y encontré pues una cosa muy, muy maravillosa porque ustedes tienen un espíritu muy colectivo y todo lo que se ve allí es muy colectivo. Quería saber si ustedes también, porque vi muchos niños de colegios que iban al Centro de Experiencias y quería saber también si eso lo hacen generalmente en las escuelas, si tienen esa educación, porque ustedes pues han tenido muchos temas de desastres, entonces tendríamos en Colombia que aprender mucho de ustedes en temas de prevención, de organización, de tener en nuestras casas, así como ustedes tienen en sus casas todo listo para emergencias. Creo que aquí no sé quién en nuestra casa tiene sus botellones de agua y todo el equipo que nos mostraban en el Centro de Experiencias que uno debería tener. Quería saber si eso también en los colegios ustedes lo tienen y si por parte de Cooperación Japonesa aquí en Colombia se hace algo al respecto para también aprender un poco también de ustedes en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en caso de Japón, la educación sobre la prevención contra desastres naturales está muy fortalecida. Antes de, o sea, desde la escuela primaria hay programa de educación sobre ese tema. Por ejemplo, 1 de septiembre, cuando ocurrió gran terremoto de Kanto, es un día conmemorativo. Para aprender sobre desastres naturales, se organiza simulacros por terremoto y enseña a los niños pequeños cómo debe reaccionar, por cuál ruta se evacúa, a dónde tiene que evacuarse. Y no solamente enseña como teórico, sino que hacemos y le enseña moviéndose cómo debe reaccionar. Por ejemplo, Japón
Trump es un paisismo, en cada 100 años dice que puede ocurrir un gran terremoto, que por lo tanto Tokio se prevé que podría ocurrir en unos años un terremoto bastante grande. Por lo tanto, nos preocupamos mucho para estar preparados. Me consta, mi hijita de Eh, 2, 3 años en el jardín infantil los llevan a los centros de los bomberos. Sí, sagradamente, cada año, cada escuela visita algún centro y hacen ese ejercicio, o sea, desde el cuerpo, cara a cara, ¿no? Es muy, muy impresionante porque tú tienes que saber 3, 2, 1, corre, o sea, el cuerpo. Entonces, eso es impresionante, sí. ¿Alguien más por acá? También para Fushimi-san, 最初、スペイン語から質問やりますね。¿Qué consejo compartirías con estudiantes y profesores interesados en investigar sobre lecciones aprendidas de Japón orientadas a los países latinoamericanos? Latinoamérica, 諸国は日本から学ぶべくことについて研究することに興味のある学生や教授にどのようなアドバイスをされますか？Muchas gracias. Bueno, en Universidad de Tohoku, donde yo trabajo, que hay pocos estudiantes latinoamericanos, incluyendo de Bogotá o Colombia, perdón. En Tokio hay más estudiantes extranjeros, pero en Tohoku o en región un poco alejados también hay diferentes atractivos. Si mira solo Tokio, Tokio está llena de gente y los trenes están congestionados. Pero las ciudades regionales de Japón en la vida tiene otro ritmo de vida y que así que podrá conocer otra cara de Japón, ¿no? Así que quiero invitar a muchos estudiantes que conozcan otras ciudades de Japón. Y en la ciudad de Sendai también experimentó un terremoto grande en el año 2011 y que generó gran tsunami y que la ciudad de Sendai no fue excepcional y también ustedes han escuchado el accidente ocasionado en el centro nuclear de Fukushima. Y que por lo tanto nosotros siempre tratamos de aprender de fracasos o dolores y que qué punto tenemos que fortalecer. Por ejemplo, la energía nuclear es otro tema que nosotros tenemos que confrontar. Y así que, por favor, yo invito a visitar a ciudad de Sendai. Ahí podrán estudiar muchos aspectos que seguramente ustedes no han conocido. ¿Alguna otra pregunta? Julián-san. Muy buenos días. Una pregunta para el señor Kitaoka. Yo trabajo en la oficina de JICA Colombia y desde el año 2017 he estado acompañando los programas de desminado humanitario precisamente con el apoyo técnico de Camboya. Me llamó mucho la atención en su intervención cuando mencionó que JICA ha estado apoyando mucho a Ucrania en el tema de desminado humanitario. Aquí en Colombia actualmente estamos planeando un proyecto de cooperación triangular entre Colombia, Japón y Ucrania para brindarle asistencia técnica a Ucrania gracias al aprendizaje que ha recibido Colombia de parte de Japón y de parte de Camboya. Sin embargo, veo que hay un tema político muy sensible con este tema con Rusia y que incluso le ha llevado al gobierno japonés a tener dificultades en las relaciones diplomáticas con Rusia. ¿Cómo cree usted, señor Kitaoka, que podemos materializar estos apoyos en términos de desminado humanitario, en temas de desminado humanitario, sin que haya mayores roces políticos entre Japón y Rusia? ¿Cree que es posible o definitivamente es un tema muy sensible que Rusia nunca va a aceptar? Gracias.
Le tocan todas las preguntas difíciles al señor Kitaoka. As I have said before, we can not make a very big assistance to the countries where order is not achieved. You know, the peace and order can be created only by the people and the leaders of that country. Actually, I have heard a lot of kind words to Japan, JICA, but actually in the time of my presidency, there were some cases of failure. For example, there was a collapse of Myanmar government, coup d'etat in Myanmar, and also in the case of pandemic, we could not make effective assistance. We did a lot of things to support many developing countries, but it was not enough. Then thirdly, there was a collapse of the Afghanistan government. That shows that the basic order, peace and order, can be created by the people of respective country. And then if so, if it is done, then we can give the support. Take, for example, the Cambodia. In Cambodia, in the 1970s and 80s, there were 20% of the people were killed. Terrible. But when it was, the peace was achieved, we could start supporting them. The same in Rwanda. In Rwanda also there was 20% people died. But when the peace was achieved, then we could expand our support. There was some criticism from some Western countries were critical against Cambodia. They are still under dictatorship, or against Rwanda. They are against still under dictatorship. No, I'm very much against that. Just consider what was taking place in the 1970s and the 80s. There was a gradual, surprising process, development. So we should not apply the Western standard as it is. We have to take a patient approach to the countries. If I can give you one example, in Pakistan, there's a big difference in their literacy. The girls' literacy is much lower than boys' literacy because they believe that women and the girls are weak. They are not allowed to go far. Then, as a result, they cannot go to the school. And then Western countries criticize the Pakistan government of people about this one, but we do not criticize. Every country has their own culture and belief, and also their pride. They don't like to be criticized. Therefore, we do not criticize. Instead, we quietly try to build small schools near their villages. So this is our indirect approach. So our approach takes time, but I think in the long run, if only there's an order created by the people, then we can support, we can continue to support. Muchas gracias. Por temas de tiempo vamos a tener que cerrar, entonces si quieren cafecito afuera, yo simplemente escuchando al señor Kitaoka agregaría una cosa, hay una quote que me gusta mucho de Margaret Mead: "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." A cambiar el mundo, chicos y chicas y jóvenes. Domo arigato gozaimashita. Gracias a todos. Cerramos.